Bien, vamos a comenzar a trabajar las fuentes históricas en este bloque 5. Como sabéis, en la EBAU vais a tener que realizar el comentario de una fuente histórica contemporánea. Es el apartado B del examen y vale 3 puntos. Os van a poner a elegir una imagen o un texto. Uno de ellos va a pertenecer al siglo XIX y otro va a pertenecer al siglo XX. Bien, este año no sabemos las fuentes históricas, los textos que nos van a caer, pero sí sabemos los temas sobre los que van a tratar esas fuentes históricas, con lo cual podemos deducir que va a haber 5 tipos de fuentes históricas para el siglo XIX y 5 tipos de fuentes históricas para el siglo XX. Bien, como veis, en este bloque 5 tenemos de esos 5 tipos de fuentes del siglo XIX, pues vamos a ver dos fuentes, dos tipos de fuentes. Vale, vamos a empezar a analizar el documento 1, que va a estar referido a las Cortes de Cádiz. Esa es la temática sobre la que va a tratar, ¿vale? Porque eso sí que lo sabemos, nos lo dice aquí. El documento 1 va a ser algo relacionado con las Cortes de Cádiz y yo pues he pensado en que puede caer estos dos textos que os he puesto aquí, ¿vale? El decreto 1 de las Cortes de Cádiz o bien la Constitución de 1812. ¿Vale? En vuestros apuntes solo aparecerá la Constitución de 1812, pero os pueden poner el decreto 1 de las Cortes. Bien, lo primero que nos tenemos que fijar es en la pregunta de la EBAU. La pregunta de la EBAU también la sabemos. Nos van a preguntar básicamente esto y nos sirve para analizar tanto el decreto 1 de las Cortes como la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz. Vale, como he dicho en clase, esto tenemos que tener en cuenta cómo se interpreta para ajustarlo a nuestro modelo del comentario. Entonces, como os dije, eso de señala y contextualiza las ideas fundamentales del texto son los pasos 1, 2 y 3 de nuestro comentario. Las ideas fundamentales del texto es el paso 2, el análisis. El contextualiza es el contexto histórico, por lo tanto es el paso 3. Y también habría que hacer la clasificación. Todo lo demás es ya la pregunta asociada, es decir, el paso 4 de nuestra guía del comentario, que sería lo siguiente. Sería relacionarlas con las características y significación histórica de la Constitución de 1812 y los periodos de vigencia de las primeras décadas del siglo XX. Esa sería la pregunta asociada. Entonces nos preguntan, como vemos aquí, básicamente 3 cosas. Las características de la Constitución, que lo tenéis en los apuntes, la significación histórica de la Constitución, que lo tenéis en los apuntes, aparecerá como balance general. Al final de las características de la Constitución del 12 aparece como balance general. Y luego lo de los periodos de vigencia, es decir, durante cuánto tiempo estuvo vigente en funcionamiento la Constitución del 12, también lo tenéis ahí. ¿De acuerdo? Bien, entonces una vez ya sabemos qué es lo que nos preguntan, bueno, pues tendríamos ya que ir a nuestro comentario de texto. Bien, en primer lugar, tendríamos que poner ya lo que vamos a analizar. El primer paso es la clasificación de nuestro texto, ¿vale? Primero lo leéis, etcétera, ¿vale? Lo subrayáis todo lo que podáis, lo que necesitéis, ¿vale? Bueno, la primera, la clasificación, ¿vale? Con respecto a la clasificación, ya sabéis, vais a vuestra guía y vais viendo paso a paso qué es lo que tenéis que hacer. Bien, dentro de esa clasificación, lo primero que tenemos que poner es según su origen, es decir, este texto, según su origen, ¿qué es? ¿Una fuente primaria o una fuente secundaria? Bueno, pues una vez leáis las fórmulas de cada una de ellas, pues os decantáis por fuente primaria o fuente secundaria. Una vez ya lo tengáis, pues ponemos el texto que tenemos delante, pues es una fuente primaria porque, ¿vale? Porque siempre tenéis que justificar todo lo que digáis y pues decís la fórmula que aparece en la guía del comentario. Vale. En segundo lugar, vamos a analizar
según su forma. Según su forma, es decir, según el tipo de texto, ¿vale? Vais a ir a vuestra guía del comentario y entonces vais a ver que hay cuatro tipos de texto. Podréis averiguarlo descartando muchos, pero vamos, este se ve claramente si leéis y de hecho hay una palabra clave que es la palabra decreto. Simplemente con esa palabra que además nos la dan, pues vamos a saber el tipo de texto que es. ¿Vale? Desde luego no es un texto historiográfico, no es un texto tampoco histórico literario y entre los dos que nos quedan, pues obviamente a ver cuál decidís, ¿vale? Pero se ve muy claramente. Bien, en tercer lugar vamos a ver según el autor, ¿vale? El autor, bueno, según el autor, quién ha escrito o quién es el responsable, el autor o la autoría, ¿vale? El autor o los autores, vamos, pueden ser varios, ¿vale? Normalmente el texto nos lo van a dar, pero aquí como veis no aparecen los nombres de nadie y bueno, tenemos que pensar un poco. Si hemos leído el tema de las Cortes de Cádiz, ¿vale? Pues entonces vamos a saber, ¿vale? Además nos lo dice aquí, porque este decreto lo emiten las Cortes de Cádiz, ¿vale? Las Cortes están formadas o las forman los diputados de las Cortes, es decir, los representantes que han ido a Cádiz, ¿vale? A, bueno, pues a debatir y a decidir cosas. Entonces tendríamos que hablar en la autoría, es una autoría colectiva y tendríamos que hablar de los diputados de las Cortes de Cádiz, pues lo que tenemos en los apuntes, ¿de acuerdo? Vale. El destinatario tenemos que decir, ¿vale? Sería otra de las partes del comentario, el destinatario quiere decir a quién va destinatario, a quién va destinado este texto. Este texto puede ir destinado a una persona, a varias personas, a toda una colectividad, a todo un país. Bueno, pues tendréis que decidirlo, ¿de acuerdo? Vale. En segundo lugar, una vez ya tengamos hecho el análisis, vamos a ir, o sea, hecho la clasificación, vamos a ir al punto número 2. Debe especificarse los 4 pasos, es decir, 1, 2, 3 y 4, y en segundo lugar vamos a poner en mayúscula el análisis. Vale, esta es la parte más complicada, aquí vais a estar solos porque no sabemos el texto que nos puede caer en el examen, pero en la guía del comentario tenéis una fórmula en fin, tenéis que leerla y tenéis que dominarla. Bien, lo primero que tendríamos que hacer, como dice nuestra guía del comentario, es enumerar de 5 en 5, ¿vale? Pues vamos, las líneas de nuestro texto. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Bueno, no puedo con el dedo, no puedo señalar bien, pero bueno, 10, 15, bueno, no sé si tiene hasta 16 líneas, ¿no? Bueno, pues eso nos va a servir para localizar luego las ideas en el texto. Bien, en segundo lugar, vamos a leer el texto con detenimiento y tendríamos que señalar la idea general de todo el texto primero, ¿vale? Vamos a señalar la idea general de todo el texto. Entonces, si lo vamos leyendo, dice los diputados que componen este Congreso y que representan a la nación española. Bueno, ya nos dice aquí algo interesante, que los diputados representan a la nación española. Bien, eso es un concepto de soberanía nacional. Es decir, eso quiere decir que los que están sentados en las Cortes de Cádiz, los diputados, representan a todo el país. Vale, dice, se declaran legítimamente constituidos en Cortes generales y extraordinarias. Esto de las Cortes generales y extraordinarias es porque, a ver, las Cortes es la reunión de los diputados. Son generales porque reúnen a todos los diputados de la nación y son extraordinarias porque no se reúnen de forma ordinaria. De forma ordinaria se reúnen pues todos los días para decidir cosas, pero estamos en el año 1810 y en 1810 el país está en guerra, de tal manera que se reúnen de forma extraordinaria.
Vale. Dice que en ellos otra vez nos dice que reside la soberanía nacional. Nos lo dice ahí también. Así que esta es una idea fundamental. Es decir, que el poder reside en la nación. Hasta estos momentos, si habéis estudiado el bloque 4 en vuestros apuntes, vemos que el poder residía en el rey. El rey concentraba todos los poderes, con lo cual aquí hay un cambio trascendental. ¿De acuerdo? Es importante. Por lo tanto, esto sería una idea fundamental para ponerla en la idea general. Vamos a ver qué más nos dicen. Vale, dice las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Española proclaman y juran de nuevo por su único y legítimo rey al señor don Fernando VII. Bien, aquí dice otra idea muy importante. Dice que el único y legítimo rey es el señor Fernando VII. Vale, hemos hablado de soberanía nacional, hemos visto que el rey legítimo es Fernando VII, ¿vale? Dice ahí que declaran nula y sin ningún valor la cesión de la corona que se dice hecha a favor de Napoleón. Claro, esto hace referencia a las abdicaciones de Bayona, ¿vale? Abdicaciones de Bayona, ¿vale? Porque estas cortes de Bayona, estas cortes lo que declaran nula, ya que reconocen a Fernando VII como único rey legítimo, es que están rechazando las abdicaciones de Bayona y están rechazando a José I. Bien, con lo cual, una idea importante es soberanía nacional, otra idea importante es Fernando VII, dice, vale, principalmente por faltar el consentimiento de la nación, vale, no conviniendo que queden reunidos el poder legislativo, el ejecutivo y judicial, vale. Dice aquí otra cosa muy muy importante, dice que no conviene que queden reunidos estos tres poderes, vale. Esto es lo que nos está diciendo, que si conviene que no se deben reunir el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, hace referencia a que el poder se tiene que dividir, es decir, hace referencia a la división de poderes. División de poderes. Bien, pues tenemos aquí tres ideas muy, muy importantes. Fijaos, tres ideas muy importantes. Una, la soberanía reside en la nación. Dos, el rey legítimo va a ser Fernando VII o quieren que sea Fernando VII y prefieren que haya una división de poderes. Bien, si seguimos leyendo, nos dice aquí, nos vuelve a hablar de el Consejo de Regencia reconocerá la soberanía nacional de las Cortes. Otra vez, fijaos, esta es una idea que se repite aquí, aquí, aquí. O sea, esta idea es general y muy importante, ¿vale? Y luego aquí aparecen, bueno, pues como una serie de preguntas, ¿no? ¿Reconocéis la soberanía de la nación? Ta, 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 ta. Bueno, eso ya lo vamos a ir analizando poco a poco después. Bien, después de haber hecho esta lectura, lo que está clarísimo es que aquí, en este decreto, en este primer decreto, se destacan tres grandes principios o tres grandes ideas, que son las que hemos subrayado. Uno, la soberanía nacional. Dos, Fernando VII. Y tres, separación de poderes. Lo pongo así para que, ¿vale?, me ocupe menos espacio. 1, 2 y 3. Y con esto cerraríamos nuestra idea general de todo el texto. ¿Vale? A partir de ahora vamos a ir paso por paso. Bien, yo lo que veo aquí, a pesar de que haya un párrafo entero, podríamos establecer, porque fijaos, estos cachitos que veis aquí, así, son cosas que se dicen, pero que en el texto no queda reflejado, ¿vale? Aquí, 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 ¿de acuerdo? Entonces, a la EBAU no le interesa esa parte del decreto 1 de las Cortes. Eso significa que el texto sigue. Y viendo esto, bueno, pues vemos que hay como dos partes. Vemos que es como si hubiera dos partes. Una primera parte que sería más o menos esta, pero a partir de aquí vemos un montón de preguntas, con lo cual podríamos separar
este texto en estas dos partes. No vemos párrafo porque son todas las líneas seguidas, pero podemos establecer como dos partes. Entonces, una primera parte que iría, yo creo, de las líneas, a ver si calculamos, de las líneas 1 a la 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, más o menos hasta aquí, si no calculo mal, de la línea 1 a la 10 se insiste en hasta aquí, a ver, vale, hasta aquí, vale. Se habla de la soberanía nacional, ¿vale? Esta sería la idea fundamental de la línea 1 a la 10, soberanía nacional. Vale, vale, soberanía nacional. Es decir, tendrías que explicar este concepto, ¿vale? El concepto de soberanía nacional significa que el poder reside en la nación. Vale, el poder reside en la nación y está representada en las Cortes unicamerales legítimamente constituidas. Es decir, la soberanía nacional está solamente en una sala. Y aquí están todos los diputados. No están en tres salas como estaban antes en el antiguo régimen, que había tres salas. Aquí estaba la nobleza, aquí estaba el clero, aquí estaba el tercer estado, y siempre estos dos ganaban porque son los grupos privilegiados y cada sala emitía un voto, estos dos siempre estaban de acuerdo y este pues con un voto siempre perdía. Así que ahora los diputados se encuentran en una sola cámara, ¿de acuerdo? Así que eso sería una primera idea. Dentro de estas líneas también podríamos decir, vamos, yo aquí lo que veo es eso, ¿vale? La primera idea fundamental que está aquí es la soberanía nacional. Pero también veo que se reconoce a Fernando VII como legítimo rey. Entonces, dentro de esas líneas del 1 al 10 podríamos ir citando que se proclama como rey legítimo a Fernando VII y pondríamos entre paréntesis la línea en la que se encuentra, pues 1, 2, 3, 4, pues aquí, en la línea 4, y declaran nula de ningún efecto la decisión hecha a favor de Napoleón. Vale, 4, 5 y 6, vale, pues yo pondría digamos, en esta primera idea de la soberanía nacional, también se declara como único rey legítimo a Fernando VII. Ponemos entre paréntesis si queréis las líneas 4 a las 6 y declara nulas las abdicaciones de Bayona. Eso es lo que se diría ahí. ¿De acuerdo? Y luego, la tercera idea, pues la vemos, esto de la separación de poderes, que lo he visto antes por aquí, que no conviene 2, 3, 4, 5, 6, vale, no conviniendo que queden reunidos el poder ejecutivo, legislativo y judicial, declaran las cortes se reservan el ejercicio, vale, a ver que no lo veo aquí, vale, dice, no conviniendo que queden reunidos el poder legislativo, ejecutivo y el judicial, declaran las Cortes Generales Extraordinarias que se reservan el poder legislativo en toda su extensión. Vale, aquí lo que nos están diciendo es que en estas líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vale, la línea creo que es 7, 8 y 9, ¿vale? Las líneas 6 o 7, 8, bueno, aquí incluso si cogemos esta, ¿vale? 2, 3, 4, ¿vale? Las líneas 6, ¿vale? Porque ese no está en la línea 6. De la línea 6 a la 9 podríamos decir que se defiende la separación de poderes y que las cortes de esos tres poderes
se van a quedar con el poder legislativo, ¿vale? Con el poder legislativo es lo que nos dice aquí. Entonces, ya está, eso es lo que nos dice. Entonces, hemos hablado de la soberanía nacional. Podemos decir ahí que esto es nuevo porque hasta este momento el poder residía, los tres, digamos, la soberanía, todo el poder residía en el rey absoluto. En segundo lugar, hemos hablado de que el rey legítimo es Fernando VII y por lo tanto no se reconocen las abdicaciones de Bayona. Y en tercer lugar, pues hablamos de la separación de poderes y que las Cortes tienen el poder legislativo, es decir, el poder legislativo significa el poder de hacer leyes, de votar las leyes, de desarrollar esas leyes, ¿de acuerdo? Eso lo hacen los diputados de las Cortes. Vale. Y eso hemos analizado, por lo tanto, en una primera parte de las líneas más o menos de la 1 a la 10. Y ahora nos faltarían analizar esta parte de aquí, de las líneas 10 a la 16, como una segunda parte del texto. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué nos dice en esa segunda parte del texto? Pues aquí estas preguntas, en realidad, lo que nos está diciendo es que es como una especie de fórmula, porque nos dice, estas preguntas van dirigidas al Consejo de Regencia. Vale, el Consejo de Regencia ya sabéis lo que son esas cinco personas que han asumido el poder, son esas, el Consejo de Regencia son esas cinco personas que han asumido el poder, cuando se disuelve la Junta Suprema Central y están actuando en nombre de Fernando VII, que no está, porque está en Bayona. Entonces, las preguntas van dirigidas a este Consejo de Regencia. Y nos dice, ¿reconocéis la soberanía de la nación representada en los diputados, Vale, una pregunta. Otra pregunta. ¿Juráis obedecer sus decretos, leyes y la Constitución, Vale. Conservar la independencia, libertad e integridad de la nación. Vale. La religión católica, apostólica y romana. Esto es muy importante. Aparece ahí ya una idea importante, la religión católica. Es decir, nos van haciendo una serie de preguntas en esas líneas de la 10 a la 16 y yo pondría que en esta segunda parte, y pondría entre paréntesis 10-16, ya lo estoy localizando, aquí en toda esta parte, lo que se expresa es la fórmula del juramento en forma de preguntas que debe reconocer el Consejo de Regencia, que es el que actúa en nombre, es el gobierno, digamos, que actúa en nombre de Fernando VII. Y dentro de estas preguntas, pues vemos algo que nos llama la atención, que es importante, y es que ya se ve el compromiso de que se va a respetar la religión católica, apostólica y romana. Claro, y la pregunta aquí es, ¿por qué si estos diputados son liberales van a querer tener una religión católica, apostólica y romana? Pues muy sencillo y como expliqué en clase, porque un tercio de los diputados son clérigos, forman parte del clero, ¿de acuerdo? Bien, con eso quedaría analizado las ideas del texto. Podríamos decir, como ya al final de estas ideas, que este es uno de los decretos de los muchos que van a realizar las Cortes. En los apuntes tenéis los principales que se realizan, pero se van a realizar muchos, ¿de acuerdo? Y con eso lo tendríamos. Vale, el punto número 3 de la guía de nuestro comentario es el contexto histórico. Vale, pues lo enunciaríamos así, contexto histórico. Vale, lo primero que nos vamos a fijar es en el año que nos da el propio texto. Siempre nos van a dar el año. Entonces, sabemos que estamos en 1810 y 1810 se encuentra dentro del intervalo de 1808 y 1814. Vale, esto es un periodo de la historia de España que hemos estudiado, que lo tenemos en nuestros apuntes
y vais a identificar obviamente como la Guerra de la Independencia, ¿de acuerdo? Porque 1810 está dentro de ese intervalo. Hablaríamos de la Guerra de la Independencia y punto. Bien, claro, vuestro tema es muy largo y esto lo tenéis que escribir aquí en la media cara de un folio, con lo cual muchas de las cosas que vais a decir solamente la tenéis que nombrar. Obviamente lo primero que tendríamos que decir en ese contexto histórico es que el decreto 1 de las Cortes, este texto, se escribe o se pronuncia durante la Guerra de la Independencia y pondríamos entre paréntesis los años 1808-1814. Bien, a partir de ahí, pues a partir de ahí tendríamos que hablar o que nombrar al menos todo lo que tenéis en amarillo. Esa es la guía que yo os he dado y que no puede faltar ni en el tema ni en el contexto histórico. Comenzamos con el Tratado de Fuentenebló, que se produce en 1807, un poquito antes, pero nos explica por qué va a haber una guerra de la independencia, por qué entran esas tropas francesas a la península para invadir Portugal. Luego se produce el motín de Aranjuez, se produce también el levantamiento del 2 de mayo, se produce las abdicaciones de Bayona, se produce esas juntas locales y provinciales, la Junta Suprema Central, y terminamos solamente citando las tres fases de la guerra, ¿vale? Lo que está en amarillo y lo que aparece, lo más importante de cada una de ellas. Por ejemplo, en la primera fase, que es 1808, tenemos la batalla de Bailén. En la segunda fase, entre 1808 y 1812, tenemos el papel de los guerrilleros, muy importante, y que Napoleón viene aquí con un ejército y que ocupa prácticamente toda la península, salvo Cádiz, prácticamente. Pero claro, aquí los guerrilleros van a frenar esa conquista rápida, y la tercera fase, pues ese intento o ese ataque, esa invasión de Napoleón a Rusia, que le va a costar gran parte de su ejército. Y eso va a ser aprovechado por el duque de Wellington, que le va a hacer firmar el Tratado de Valenciennes, por el cual regresa Fernando VII a España. Como estamos en un texto de las Cortes de Cádiz, ¿vale? Aunque sea en 3-4 líneas, tendríamos que hablar de las tres tendencias que tenemos en las Cortes de Cádiz. Es decir, tenemos por un lado a los liberales, que estos lo que quieren es pues una monarquía constitucional. Estos defienden la soberanía nacional y una constitución. Luego tenemos los absolutistas, que estos defienden la vuelta al antiguo régimen. Y por último tenemos los jovellanistas. Los jovellanistas, estos defendían una posición intermedia, ¿de acuerdo? Defendían esos privilegios, no querían una constitución y defendían una soberanía compartida entre las Cortes y el rey. Y nada, este es uno de esos decretos y listo. Y por último, la pregunta asociada, ¿vale? Pues pondríamos nuestro último paso. En cuarto lugar, pondríamos la pregunta asociada. Vale, pues aquí tendríamos que hablar de tres cosas. Nos preguntan, por una parte, las características de la Constitución, la significación histórica, que es el balance general de la Constitución, y los periodos de vigencia. Bien, tendríamos que meter las características de la Constitución. Tendríamos que meter las características de la Constitución, ¿vale? Pues todas estas características. Este balance general es la significación histórica, es decir, ¿qué significado histórico tiene la Constitución del 12? Pues lo primero que tenemos que decir es que es la primera Constitución española, que sirvió como ejemplo a otras constituciones. Y estos serían los periodos de vigencia. Cuando viene Fernando VII la va a derogar, es decir, la va a eliminar a la Constitución y a los decretos liberales, y entonces va a estar vigente durante, básicamente
Claro, si viene Fernando VII en 1814, pues va a estar vigente entre 1812 y 1814 hasta que regresa Fernando VII. En segundo lugar, durante el trienio liberal, que nos lo dice aquí, entre 1820 y 1823. Y luego nos dice ahí entre agosto del 36 y julio del 37 con porque se va a producir el levantamiento de los sargentos de la granja que explicaremos en el siguiente tema. Y ya está.